Si estás harto de ir a hablar de las mismas películas de terror una y otra vez, aquí, en The Crew List, te traemos 10 que te aseguro no has visto. Los efectos especiales creados a partir del stop motion son típicos de la primera mitad del siglo XX y tiene grandes nombres como por ejemplo Willis H. O'Brien, quien animó El Mundo Perdido y King Kong, o alguien más conocido como Ray Harryhausen, responsable de Jason y los Argonautas o Hace un millón de años. Pero el tipo que recogió el guante y fue uno de los responsables en mantener vivo ese legado en los años 70, 80 y adelante, claramente fue Phil Tippett. Phil Tippett trabajó en grandes títulos como El Dragón del Lago de Fuego, la trilogía de la Guerra de las Galaxias, Robocop o Willow, para finalmente participar en Parque Jurásico. O no, porque esa historia tiene otro vídeo. El caso es que en esa película fue responsable de pasar el testigo de los efectos prácticos a los efectos digitales. Y vio como su oficio, que antes era rey en su campo, caía desde lo más alto. Poco antes de eso, el bueno de Phil comenzó a rodar un largometraje, que acabaría abandonando para volver a retomarlo una y otra vez. El proyecto era Mad God y finalmente se estrenó hace poco, en 2022. Podemos decir que Mad God es el resultado de que Phil Tippett se haya exprimido a sí mismo, creativa y físicamente, y presenta un derroche de imaginación de criaturas, tejidos, que superpuestos unos con otros forman un viaje a un inframundo obsceno, incómodo, pero a la vez maravilloso. Mad God se convierte en la carta de despedida de una generación y una técnica de animación que, aunque consiga salir de ese infierno, nunca más va a ser la misma. Si tenemos que hablar del western y del cine de terror, lo normal sería hablar de Mario Bava. Pero es que este año he visto Bone Tomahawk de 2015 y todavía no me he recuperado. Es un western de terror y con eso debería ser suficiente argumento para que cualquiera la quiera ver. Pero voy a ir un poco más allá. Al inicio el formato no puede ser más clásico. De hecho, el grupo de protagonistas me recuerda a la misma Río Bravo. A ver, por un lado tenemos a la figura del sheriff veterano, que en este caso lo encarna un épico Kurt Russell. Matthew Fox, desatado, hace de pistolero extravagante. Y Richard Jenkins, de anciano bondadoso, y además Patrick Wilson, de chico bueno. Durante la primera mitad de la cinta, esta fórmula se desarrolla dentro de un esquema bastante típico también. Los indios han hecho de las suyas y debemos ir tras ellos. Y hasta aquí voy a contar. Porque lo clásico acaba ahí. A partir de entonces descubriremos que ni los indios son los típicos nativos americanos a los que estamos acostumbrados, ni la aventura se desencadena como podemos imaginar en un principio. La película a partir de ahí agrava el tono, serio y amenazante. Te mantiene alerta, te avisa de que algo horrible va a ocurrir y vaya si ocurre, porque la última escena es la culminación de toda la tensión acumulada por toda la película y nos propone una de las situaciones más terribles que hemos visto en la última década. Cuidado con Bone Tomahawk, no os recomiendo que bajéis la guardia. Suspiria puede ser uno de los visionados más divertidos dentro del cine de terror. No porque tenga nada de comedia, sino por el magnífico equilibrio entre imaginativa cinematográfica y el horterismo italiano de los 70. La película propone una trama de asesinatos embrujados suficientemente terroríficos como para hacerte sentirte incómodo. Y cuenta con unos efectos especiales que, a ojos de hoy, producen tanto horror como simpatía. Sin embargo, es la puesta en escena donde la película se convierte en una pieza de culto. El director, Dario Argento, cuida el metraje al detalle y genera una dirección de arte, que además del trabajo de fotografía e iluminación, hace que eleven la película a un tono operístico, casi sobrenatural por sí mismo. El color es tan expresivo que te hace olvidar que existe cualquier otro que no veas en pantalla. Por cierto que Suspiria tiene un remake genial, que me viene muy bien porque su director Luca Guadagnino dirigió en 2022 Bones and All. Hay películas que simplemente te encuentran en el lugar y momento adecuados. Por alguna razón, conectas instantáneamente con lo que pretende comunicarte el autor y te sumerge sin resistencia ninguna a las intenciones que él tiene. Fue mi caso con Bones and All. Esta película es muchas cosas. No os hablaré aquí del medio y las herramientas cinematográficas aplicadas, ya que, por muy certeras que sean, quedan totalmente en un segundo plano, cuando ves que el tono, la trama, las interpretaciones y todo el subtexto de la película te está gritando de esa manera a través de la pantalla. Te rindes a los grises y a las ideas que propone. Acabas salivando con esas escenas tan sangrientas al entender que esa crudeza que muestran es la humana, que el amor es sangriento en muchos sentidos y acabas contagiándote de esa sed de carne, en un paralelismo entre personaje y espectador que para mí no tiene precedentes. Si la Lolita de Nabokov te proponía empatizar con algo terrible, con una descripción sutil de los hechos, aquí la autora de la novela Camille de Angelis y el director de la película Luca Guadagnino te mueven a la empatía de un sopapo en la cara. Si en algo estaremos de acuerdo los que hemos visto Mártires es en dos cosas. Primero, que es una película que genera discusión. Es perfecta para verla con tus amigos más valientes y creedme que tendréis tema de conversación. La segunda es que si la veis, lo más seguro es que lo vais a pasar mal. Y quería incluir en esta lista al menos una película de esas en las que podemos asegurar que en algún momento vais a apretar los puños, porque es lo típico que necesitamos en un top de cine de terror. Soy de los que piensan que el body horror que vemos aquí cuenta con un respaldo emocional suficiente y una justificación narrativa que aterroriza casi tanto como las situaciones que
vemos en la cinta. Es una película que no destaca en sus méritos cinematográficos, además de una idea sólida y que tiene unos tremendos efectos especiales. Pero es de esas historias que hablan de la condición humana, desde un punto de vista tan escabroso que de algún modo casi se convierten en reales. Al acabar dudamos si de verdad hemos sufrido más, por las pobres protagonistas o por ese segundo en el que pensamos que lo que acabamos de ver casi que tiene un punto de verosimilitud. Es un domingo por la tarde. No tienes nada que hacer, te apetece ponerte una película más o menos larga, que te enganche y que te haga comer palomitas como lo hacía Michael Jackson. Yo te recomendaría The Wailing o El extraño y disfrutar de su propuesta a medio camino entre el thriller y el folk horror, en este caso desde una perspectiva asiática. La trama de esta película avanza en círculos, pero avanza. Da la sensación de que por tono y posibilidades daría una buena novela que pudiera extender todos los palos que toca. El extraño comienza como un típico thriller policial coreano. Sus personajes son personajes reales, en un mundo real, con pocas virtudes y muchas carencias. Vamos, que son un desastre. Ven con cara confusa todo lo que poco a poco se les viene encima. Tienen un humor costumbrista y simpático, muy coreano en este caso, que se agradece mientras dura, que por otro lado no es mucho, ya que la segunda mitad arrasa en intensidad. Los personajes se ven obligados a evolucionar a la fuerza, y de la cotidianidad y la ligereza del inicio no se deja rastro, y deja paso a un juego macabro entre chamanes, demonios y algo más. Solo os diré que quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mandy se convirtió en una película de culto en el mismo momento en que se estrenó en 2018. Y creo que seguirá creciendo hasta llegar a clásico dentro del género. Sobre todo si el director Panos Cosmatos nos sigue dando películas como esta. Mandy, sobre papel, podría ser la película con el planteamiento de venganza más sencillo que existe. Pero son las herramientas cinematográficas, el medio con el que cuenta la historia, lo que convierte a Mandy en una película maravillosa. Y eso es lo que tendríamos que valorar a los cineastas. No solo el qué, sino el cómo. Ver por qué han usado el cine para contar una historia cuando podrían haberla escrito o pintado. Mandy es un derroche de estilo. Toda película es autor. Por un lado, es muy directa en su planteamiento. Y por otro, mantiene casi una subtrama etérea a base de color, iluminación y tempo. Es un sueño de violencia que alguien podría haber tenido en los 80 después de un viaje de ácido. Un sueño sangriento y maravilloso. ¡Viva Nicolas Cage! En un top de terror no puede faltar la presencia de John Carpenter, pero en esta ocasión vamos a dejar los zombies de lado y proponer una película que suda R.L. Stein, Stephen King, Cuentos de la cripta y todo lo que tenga que ver con ese terror de suburbio americano de los años 90. Hablamos de En la boca del miedo de 1994. No me hace falta mucho para venderla, porque además de dirigir Carpenter, este se basa en relatos de H.P. Lovecraft para hacer un largometraje que además protagoniza un genial Sam Neill. Hay bichos de goma, personas que literalmente se retuercen por todos sitios, señoras mayores que dan mucho miedo y una trama de intriga que te hará viajar a esa época donde teníamos que rebobinar las películas antes de volver a verlas. La noche del cazador es una película de 1955 dirigida por Charles Laughton, el cual únicamente dirigió esta película. Y creo que hasta él se dio cuenta que ya no hacía falta dirigir otra cosa, ya que da la sensación de que Laughton recogió todo lo que había aprendido en su vida como actor y lo había plantado en esta película. El resultado es uno de los mayores ejemplos de puro cine que se ha hecho hasta entonces. Cada plano está maquetado al detalle y aprovecha cualquier elemento de la decoración o posibilidad lumínica que tenga a su alcance para reencuadrar encuadres que ya funcionaban por sí solos. Los personajes aquí, en su mayoría, no sufren ningún cambio. No les hace falta ninguna curva, su evolución simplemente se limita al descubrimiento por parte del espectador de quiénes son estas personas realmente y darnos cuenta de con qué riqueza están escritos. Una historia más compleja de lo que parece, ya que incluye dos tramas criminales, un drama familiar, incluso tonos de comedia inocente tan típicos de esa época, de aquellos de niños que roban pasteles de manzana de la ventana o que navegan por un río con una balsa y un palo. La noche del cazador es probablemente la película de esta lista que sostiene con más firmeza el título de clásico absoluto del cine. Michael Powell ha tenido siempre el respeto de la comunidad cinematográfica, especialmente de Scorsese, por ejemplo, que no ha dudado estos últimos años en proclamar su amor por el director de Los zapatos rojos. Si hubo un momento en que este respeto se aflojó, fue precisamente en 1960, al estrenar El fotógrafo del pánico. Una película que por un lado no fue un gran éxito, ya que además se estrenó el mismo año que Psicosis, y que por otro exaltó el abrupto por lo que sucedía en pantalla. Visto a ojos de hoy, sería difícil encontrar la polémica en la trama criminal, y eso nos da la facilidad de admirar la puesta en escena, el trabajo de luz y el color, además de los maravillosos personajes que tiene la cinta. El fotógrafo del pánico está lleno de subtexto y metacine. Tenemos a un protagonista criado entre celuloide, traumatizado por la cámara de su padre y convertido él mismo en una propia cámara y voyeur de las atrocidades que comete. No sé si admirar más esta película por el gran uso del medio que nos ofrece o por convertir una de las armas más ridículas de la historia en un objeto con más carga narrativa que el cuchillo de Norman Bates. Y hasta aquí este top de terror. Te animo a que las veas y a que me digas qué te han parecido y qué otro tipo de películas quieres que te recomendemos.
Y si no quieres perderte ningún tipo de contenido que hacemos aquí en The Crew List, no olvides suscribirte. Adiós.